Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Club de Auditores. Para nosotros, como siempre, un inmenso gusto y un inmenso placer tenerles a cada uno de ustedes en plataforma. El día de hoy, en nuestra membresía, presentamos la segunda sesión de este curso virtual especializado en auditoría de estados financieros de grupos económicos. Con nosotros se encuentra el doctor Luis Hidalgo, quien es contador público colegiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú, con más de 17 años de experiencia en firmas nacionales y transnacionales de servicios como EIB, donde se desempeñó, por supuesto, como gerente senior en auditoría. Además, tiene una vasta experiencia en auditorías financieras de empresas en el sector de retail, de materia prima, eléctricas, telecomunicaciones, servicios industriales, entre otros. Nosotros felices de poder tener al doctor Luis Hidalgo una vez más con nosotros en plataforma. Y sin más preámbulos, doctor, le cedo los micrófonos y las pantallas, dándole la más cordial bienvenida una vez más al Club de Auditores. Adelante, buenos días. ¿Qué tal con todos? Muy buenos días. Continuando con la sesión sobre este tema de auditoría de grupos económicos, vamos a seguir desarrollando el tema de las casuísticas para poder interiorizar un poco el tema contable, el tema financiero y el tema de lo que son los reportes que se tienen que hacer, ¿no? Justo nos quedamos en un tema importante que era el señalar, ¿no? el compromiso de los componentes respecto a las fechas, ¿no? Los timetable o cumplimiento de fechas que se tienen que ejecutar, ¿no? Propiamente del negocio para poder respetar. Eh, Vamos a explicar, ¿no? Qué significa cada documento o cada entregable respecto a la información que uno tiene que tener para poder explicarlo y desarrollarlo completamente, ¿no? Por ejemplo, acá nos piden que los componentes reporten el memorándum de estrategia y luego un early warning, ¿no? Que es un documento de alerta temprana sobre asuntos que se han identificado producto de la revisión preliminar en conjunto que se hace. Luego el tema de las instrucciones interoficinas y por último ¿cómo se llama? Un summary review, ¿no? Que es el memo que se tiene que tener claro para poder definir ah, ¿no? El- y ver, ¿no? Ese tema, ¿no? Entonces, sí es importante que se tenga en consideración estos temas, ¿no? Para poder eh, y ver las cosas, ¿no? Subsecuentes que se tienen que tener, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Que se dispongan cada uno de los temas para poder ejecutar y revisar cada etapa del- de la evaluación, ¿no? Y obviamente cada uno de los reportes, ¿no? Por ejemplo, acá se ve lo que es el acknowledge sobre el reporte de la confirmación de las recepciones de las instrucciones, eh, el tema de lo que es el tema de, el tema de independencia o curso de ética que se tiene que haber y el tema de la estrategia de auditoría, ¿no? Entonces, veamos un poco respecto a este punto para poder enfatizar y coordinar el tema de la estrategia. Un ratito.
Bueno, que están el concepto de los resultados, ¿no? De las acceptance clients que uno tiene que evaluar, ¿no? Definir el tema de los cumplimientos, ¿no? Que uno tiene que tener en consideración y evaluarlos para poder definir estos temas, ¿no? Por ejemplo, en este tema de lo que es eh, el concepto de los resultados, ¿no? De las continuaciones, cómo se determinan los errores tolerables, los SAT, eh, la materialidad de multilocalidades, ¿no? Tanto individual como a nivel consolidado, ¿no? Obviamente estas materialidades, como bien se definen, tú lo puedes determinar a nivel local, pero también a nivel grupo. Y acá el día de ayer me consultaban, ya, me consultaban cuál es el valor, ¿no? El valor que nosotros tenemos que considerar para poder definir, ¿no? Cuál es el error tolerable que uno tendría que tomar para la auditoría de grupos, ¿no? Entonces, lo que les decía es que como tú tienes dos alcances, o se tienen dos alcances importantes, uno es el alcance a nivel consolidado y otro es el alcance a nivel local, uno tiene que tomar, no, yo creo que uno tiene que tomar el tema ya de el menor. ¿Por qué? Porque si tú tomas el mayor alcance, uno tiene que definir cuál es el valor, ¿no? El valor que uno tiene que interactuar para poder determinar las muestras. Si uno toma un valor de error tolerable mayor, podrías estar omitiendo revisar alguna información tanto para tu auditoría local como para tu auditoría para efectos de consolidación. Entonces, sí es importante ya que uno tome en consideración cuál es la materialidad que uno tiene que definir para efectos de la revisión, ¿no? De las muestras o nivel de los saldos que uno quiere requerir, o las cuentas que uno tiene que revisar para efectos, ¿no? De los alcances de revisión, tanto locales como el tema de la auditoría consolidada, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y analizar, cuando se hacen, ya se diseñan los papeles de trabajo de cada componente. No sé si acá pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Me confirmas, Blanca, si ven la pantalla? Sí, doctor, perfectamente. Ya. Entonces, en cada pantalla, nosotros, cuando definimos los papeles de trabajo, los papeles de trabajo, tenemos dos alcances, ¿no? La materialidad individual y la materialidad consolidada, ¿de acuerdo? Entonces, acá nosotros tenemos ya el error tolerable a nivel, lo voy a habilitar para que lo puedan ver. Ya, acá tenemos tanto el error tolerable a nivel individual y a nivel consolidado, ya, obviamente para toma de realización del trabajo. Entonces, para determinación de las muestras, ¿no? A nivel individual o a nivel consolidado siempre se va a tomar, ¿no? el menor, ¿no? Porque obviamente el menor nos va a servir a nosotros para poder determinar muestras, ¿no? Tanto consolidadas como individuales, para poder desarrollar correctamente el trabajo de campo. Entonces, en otras palabras, ¿ya? Cuando tú definas una auditoría de grupos económicos a nivel componentes, el error de tolerancia que uno tiene que tomar es el siempre menor para poder desarrollar correctamente el trabajo y tener los alcances debidamente analizados, tanto de manera individual como para efectos de la consolidación. O sea, en otras palabras, cuando se define en el memorándum de estrategia, nosotros tenemos dos materialidades, ¿no? La materialidad propiamente individual, ¿no? Y la materialidad a nivel esto que nos ha asignado el primer ITIN. Entonces, siempre la materialidad que nos ha asignado el equipo primario siempre va a ser mayor. Como ven,
el valor es mucho mayor. Entonces, el error tolerable con el que uno puede trabajar y tiene que trabajar para evitar conceptos de duplicidad o de repente hacer menor trabajo es el tema de la multilocalidad local. No sé si sobre ese punto tienen alguna consulta, algún tema, por favor. Blanca, los alumnos tendrán algún tema, Hasta el alguna momento, pregunta, por doctor, no favor. nos ha llegado ningún comentario. Sin embargo, le recuerdo a la audiencia que a mano derecha de tu pantalla tienes las herramientas para que puedas hacer tus preguntas, tanto de forma escrita por medio de la pestaña Preguntas, como usando el micrófono si es que quieres usar el botón Levantar la mano. Hasta el momento, doctor, ningún comentario, puede continuar. Ya, muchas gracias. El otro punto, ¿no?, importante es el tema de las revisiones analíticas a nivel que se tienen que hacer, ¿no?, para poder, ¿cómo se llama?, definir alcances, ¿no? Alcances y poder establecer cuáles son las cuentas de riesgo en el cual uno como auditor tiene que enfocar el trabajo de auditor, ¿no? Entonces, las cuentas por cobrar y pagar entre partes relacionadas, las obras en curso. Acuérdense que este tipo de ejemplo que he tomado es de un grupo inmobiliario, ¿no?, de un grupo que se dedica al real estate. Entonces, nos hemos centrado en las cuentas de riesgo o en las cuentas que uno tiene que evaluar. Y para poder evaluar dentro de la estrategia las cuentas de riesgo para auditorías de componentes, nos centramos básicamente en las partidas materiales o significativas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las instrucciones que el equipo primario o el equipo principal o de la matriz indicaba era que se haga una revisión conceptual y analítica sobre las principales transacciones entre partes relacionadas, ¿no? En este caso, ¿no?, se explica un poco cuáles son estas transacciones, ¿no? Acá, por ejemplo, indicamos a nivel consolidado que hay una disminución de un proyecto, de una relacionada, indicamos de que recibió, se entregó una devolución de aportes de la holding y por tal motivo disminuyó el valor del aporte, ¿no? Y por otro lado, hay un incremento por nuevos aportes por desarrollo de proyectos que se han ejecutado, ¿no? Otro tema es que, por ejemplo, en lo que es los inmuebles o las obras en curso ha tenido un incremento significativo, ¿no? Propiamente por el desarrollo de estos inmuebles y por adquisiciones de nuevos terrenos para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, que generó que se incremente el valor, ¿no? Por otro lado, ¿no?, el tema de las obligaciones financieras también se explica de que como se están desarrollando nuevos proyectos, ¿no?, hay proyectos que han solicitado nuevas deudas a través de préstamos financieros por el cual se ha obtenido, ¿no?, capital para poder desarrollar. Y respecto a los ingresos diferidos, se explica de que hay una disminución, ¿no?, de un importe, dado que se han entregado inmuebles y ya se han reconocido ingresos, ¿no?, tanto de los proyectos Romis Houses. Y acá hay dos transacciones importantes, que es la participación conjunta y la asociación en participación, donde se indica que también ha habido devoluciones de aportes, ¿no?, de los fondos de inversión, ¿no?, de los inversionistas que han dado capital para el desarrollo de los proyectos, donde se disminuye, y las devoluciones de aporte a algunos asociados para el tema de la gestión. Entonces, como verán, el tema de la revisión analítica te sirve para poder enfocar cuáles son las transacciones importantes o significativas en el cual tú vas a desarrollar tu auditoría y obviamente vas a documentar para poder ejecutar el mismo, ¿no? Y sobre esto centrarás tu trabajo, tus esfuerzos en función a las cuentas importantes o significativas del negocio para poder ejecutarlas y desarrollarlas como tal, ¿no? Entonces, también es importante indicar que uno tiene que hacer ahora mucho más que nunca en la aplicación de los componentes, cómo está el control del ambiente, el riesgo del negocio, la seguridad de información y las actividades de información o comunicación, ¿no? Se supone que cuando uno ejecuta o hace un trabajo sobre los conceptos de ética, los conceptos de organización, los conceptos de códigos de conducta, la seguridad de información, el diseño de las medidas físicas, el monitoreo de las auditorías, el monitoreo
personal, el monitoreo de las reuniones con directorios para ver cómo se desarrolla o se ejecuta o se evalúa el tema del negocio, o sea, uno lo tiene que ir evaluando. Y también, ¿no?, el tema administrativo y el desarrollo de los sistemas o las implementaciones de cada uno de los sistemas. Entonces, sí es muy importante, ¿de acuerdo?, que uno vaya ejecutando y viendo estos temas para salvaguardar la información y que estos se puedan desarrollar correctamente. Tal cual, las instrucciones que nos enviaron, ¿no?, el equipo primario, nos dicen de que nos preocupemos básicamente en el corte de ingresos. Acá ya está acotado, ¿no? Obviamente ya luego de una reunión, ¿no?, que se ha establecido entre, ¿cómo se llama?, entre los involucrados, ¿de acuerdo? Se tiene que evaluar, ¿no?, ver si este tema de corte de ingresos relacionados a las ventas de inmuebles se está dando, ¿no? Entonces, sí, obviamente uno tiene que hacer un plan de estrategia en función a las aseveraciones para poder establecer el tema del negocio, ¿ya? Y ver cuáles son los procedimientos que uno tiene que ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, ya, en otras palabras, vamos a ver cuáles son esos procedimientos que uno tiene que tener en consideración para el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios, ¿no? Acá te dice, los ingresos por venta se reconocen cuando el control de los bienes son transferidos al cliente, aún el que el monto refleja el valor del grupo y espera cobrar de acuerdo a IFRS 15, ¿no? Sí es importante tener en consideración que acá hay dos momentos, ¿no? Uno, con el contrato de compra y venta, ¿no? Y otro, cuando el inmueble se inscriba en registros públicos para ver el reconocimiento del ingreso, cómo se da, ¿no? Hay muchos estudiosos, ¿no?, para el tema del reconocimiento de ingresos en este tipo de negocios, ¿no?, desarrollaron el tema de lo que es el negocio inmobiliario, donde te indican de que tú tienes que reconocer los ingresos, ¿de acuerdo?, cuando se haya entregado el bien inmueble, indistintamente que se haya registrado en registros públicos. Entonces, en otras palabras, ¿ya?, es importante ver el tiempo y cómo se va a ejecutar este asunto. Entonces, la estrategia, ¿ya?, obviamente tú tienes que desarrollar todos los procedimientos para poder mitigar, ¿no?, para poder mitigar y para poder desarrollar cada concepto en función a lo que se da, ¿no? Primero, entender el proceso, realizar pruebas de corte, nota de crédito o temas o asuntos de contabilidad, revisar la correlatividad de las facturas y las notas de crédito, hacer una revisión analítica sobre los cambios significativos que puedan haber, hacer una conciliación de registro de ventas y obtendré una muestra significativa de acuerdo a inmuebles. Entonces, todos estos procedimientos que uno ejecuta o desarrolla, sí es importante tenerlos, ¿no? Y obviamente tiene que hacerse. Miren, por ejemplo, si tú lo has puesto como procedimiento de trabajo, cuando haces ya una auditoría ya propiamente de grupos, ¿no?, y nos centramos en lo que son los ingresos, por ejemplo, tú determinas la muestra, ¿no?, aquí está. Se supone que tú estás haciendo un trabajo, ¿no?, de muestreo, donde determinas cuáles son las partidas o las partidas significativas, ¿no?, o los key items, como se les llama, las partidas significativas para poder revisar, ¿no? Entonces, estos key items, que son básicamente la suma de las partidas principales, ya,